que se concentre, no hay afán de leer. Quiero que vocalice bien, que lea bien y que nos tomemos todos a una sola voz. Yo leo el primero, usted el siguiente. Dice el Señor en su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la fe del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero por parte del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Amado Dios, bendito eres tú, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu amado Hijo, tu unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, hoy encomendamos, Señor, este momento especial de enseñanza, de reunión de tu congregación, pidiéndote que te glorifiques en nuestra vida, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, y en la presencia y compañía de tu Espíritu. Amén. Amén. Ya, gloria a Dios. Quiero pedirles a los que están atrás que se pongan aquí adelante. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amén. Bueno, para efectos de la comprensión de esta breve enseñanza, pero profunda enseñanza, hay un titulillo que destaqué para comprimir un poco esta enseñanza: escogidos para libertad. ¿Escogidos para qué? La libertad. Para libertad. Pero partamos de algo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué entiende por libertad? ¿Qué es para usted libertad? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué es la libertad? No estar oprimidos. ¿Qué más? Movimiento. Movimiento, sí, ¿qué más? Vamos a mirar lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la libertad. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos tener en cuenta siempre el origen de las palabras. Y cuando abordamos esta palabra, vocablo libertad, a la luz de los idiomas originales, vamos a encontrarnos que mientras usted puede tener un solo concepto de libertad, la palabra aborda tres formas de ese mismo vocablo. ¿Vamos a entender? Es decir, hay tres formas de libertad que vamos a entender a la luz de la palabra. El primero de ellos es
en hebreo hagan acto de fe con la pronunciación deror, que es básicamente hacer lo que cada uno quiere sin restricciones. A eso mucha gente le llama libertad. ¿Está de acuerdo? A mí déjenme hacer lo que quiero, usted haga lo que quiere, yo hago lo que quiero, para eso somos libres. Ese es el concepto de libertad que maneja mucha gente, y de hecho, a mi parecer, cada vez más gente maneja ese concepto. ¿Cierto? Para entenderlo en el contexto bíblico, le pido que abra su Biblia en el libro de Jueces. Y se ubique en el capítulo 21, verso 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía bien, o más bien, cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren eso. Se da cuenta de lo importante que es estudiar, porque a veces entendemos que libertad, como lo dice la Biblia de esa forma, entonces sería un concepto asertivo en el comportamiento de un creyente, y nos damos cuenta que esta forma de concepto bíblico acerca de la libertad es totalmente erróneo a la voluntad de Dios. Es decir, el hombre, el ser humano como tal, cuando se da a hacer lo que quiere sin restricciones, sí, está obrando en su libertad, es cierto, pero no está establecida su conducta dentro de los parámetros que Dios anhela, quiere de los suyos. ¿Está claro? Amén. Entonces ahí tenemos una primera acepción del vocablo libertad, deror, en Jueces 21-25. Vamos a examinar otra palabra que tiene que ver con la libertad, y es algo así como Hofshi, Éxodo 21-26. Dice, lea conmigo: si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará ¿qué? Libertad por razón de su ojo. Entonces note que aquí hay otra forma de comprender textualmente la palabra libertad según la Biblia. Aquí ya no tiene que ver con que cada quien hace lo suyo, sino que ya recaen otras acciones sobre la responsabilidad que uno puede tener sobre algo o sobre alguien. ¿Va entendiendo? Entonces esta palabra Hofshi, que consiste básicamente en permitirle a alguien la libertad espiritual, la redención o la independencia. ¿Está claro? Aquí el texto obviamente nos da una clara enseñanza. Dice que si alguno hiere en el ojo a su siervo o a la sierva y le dañare, déjelo en libertad. Déjelo en libertad. ¿Entendemos la diferencia entre los dos primeros conceptos bíblicos de libertad? Nadie dice amén, nadie entendió. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y finalmente, en Lucas 4:18, podemos encontrar una tercera acepción al vocablo libertad, a la palabra libertad, que nos va a revelar mucho más todavía, y es áfesis. Áfesis en griego. Tampoco hablo griego, hagan acto de fe, pero es para que comprendamos definitivamente la diferencia de las palabras
y sus aplicaciones según la Biblia. Dese cuenta que libertad no es lo mismo entonces en todo lado. ¿Se da cuenta? Y este Éfesis de Lucas 4:18, vamos a leerlo, porque dice, lea conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. En fin. Entonces note la diferencia aquí, nuevamente libertad en otro concepto bíblico. Esta clase de libertad, Éfesis, ya hace básicamente un énfasis en este concepto de la experiencia, de la libertad, en cuanto a que la libertad es la experiencia de ser librado de cualquier forma de esclavitud, aplicado incluso al pecado. ¿Está claro? Y cuando usted hace estos ejercicios de buscar, nota que las dos primeras acepciones eran aplicables al Antiguo Testamento. No se podía hablar de la libertad del alma y del espíritu. Se hablaba de la libertad del cuerpo por la esclavitud del cuerpo. Pero note que estas dos primeras acciones no hablan, porque justamente se ubican en el Antiguo Testamento. La de Lucas forma parte ya del Nuevo Testamento. En consecuencia, ya debemos incluir la libertad espiritual que alcanzamos por Jesucristo. Amén. Amén. Note que en el Antiguo Testamento no decía ni por el Señor Jesús, entonces serás libre. No se hablaba de esa forma. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a retomar el texto de nuestra enseñanza, escogidos para libertad. ¿Usted cree que ha sido escogido para libertad? Amén. Y usted ya sabe obrar en esa libertad. Ya ha entendido de hecho esa libertad. Vamos a examinarnos según la palabra de Dios, a ver si en verdad ya caminamos en esa libertad, en esa nueva libertad para nosotros. Amén. Dice el verso primero: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Surge una pregunta. Bueno, de tantas se pueden surgir. Usted ha escuchado la expresión frecuente en la boca de los creyentes en Jesucristo: ¿qué es estar en Jesucristo? No es que yo ahora estoy en Jesucristo. ¿La ha escuchado? Iglesia, les está escuchando. Entonces note usted que la Biblia me va a responder qué es estar en Cristo, si es que en verdad estamos en Él. Una cosa es que usted se haya bautizado, haya cumplido la obediencia en las aguas, pero otra cosa es que usted hoy ya viva en Cristo. Ahora uno dice, venga, vivir en Cristo. Vamos a ir revisando. Dice el texto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note que hasta aquí ya sentimos mucho alivio, ¿cierto? Listo. Y hasta aquí literalmente todos afirmamos estar en Cristo, ¿cierto? Pero aquí en la tercera frase de este versículo viene la respuesta a la pregunta: ¿qué es estar en Cristo? Dice la parte C de este texto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Una condición, ya no andar en la carne. Segunda condición, andar conforme al Espíritu de Dios con mayúscula. No de eso. No es en el espíritu humano, aquí es donde muchos se equivocan.
porque confunden su propio espíritu con el Espíritu Santo y entonces se dan permisos de hacer cosas que no deben hacer. De hecho, según el texto, hacen cosas que finalmente no son evidencia clara de que Cristo viva en él o en uno. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué es estar en Cristo, iglesia? Ya no andar en la carne. ¿Y eso qué significa? Que hemos abandonado el pecado. ¿Está claro? Entonces, vuelvo y repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero que entendamos esto, iglesia. Si bien es cierto, nosotros debemos entender que nuestro trasegar, nuestro peregrinaje ya como creyentes sobre la tierra, sigue siendo un proceso. ¿Está claro? Sigue siendo un proceso. Probablemente en el camino tengamos tropiezos, sí, claro, podemos tenerlos. Pero la idea es definitivamente y al final de nuestra vida vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Va entendiendo? Amén. Usted no puede elevar a la categoría de su Dios su debilidad. Porque mire lo que está aprendiendo esta mañana. Y si ya lo sabía, refuerza. Amén, amén. ¿Entiende? Yo hoy en día, si estoy en Cristo, ya no estoy para estar esclavizado del pecado, porque usted finalmente es esclavo de quien lo gobierna. Y analicemos eso. Si usted dice, Cristo vive en mí, la evidencia debe notarse en su estilo de vida. ¿Va entendiendo? Amén. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Ahora vuelvo y digo, probablemente porque aquí no se habla de perfección, ¿sí? Acuérdense que hace 8 días hablamos que la perfección en el creyente no es 0 errores, sino definitivamente traer nuestra vida todo el tiempo a los pies de Cristo. La Biblia enseña que si un creyente cae en pecado, vaya a su abogado que es Cristo, pida perdón, pero hay que alejarse, hay que apartarse. ¿Está claro? Amén. Usted no puede seguir con el argumento que su ego, su alma suele levantarle. No, es que esa es mi debilidad. Entonces, si sigue mostrando frutos de esa debilidad, la Biblia está diciendo, probablemente Cristo no está en usted, o en el pecador que reitera sus pecados. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Entonces, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no andar conforme a la carne. Entienda eso. No andar conforme a la carne es la primera premisa de estar en Cristo. ¿Entienden? Vuelvo y digo, no andan conforme a la carne. ¿Sí? Está bien, pero no es suficiente. ¿Oído eso? Porque usted va a encontrarse con personas, incluso que ni creen en Cristo, que no pecan de ciertas formas debido a sus altos estándares de moral y ética. Yo he conocido hogares que no conocen a Jesucristo, pero se tienen un respeto mutuo de fidelidad. Ellos en verdad no pecan en el pecado del adulterio, pero note que aunque no viven conforme a la carne, mientras no tengan a Cristo, no pueden tener al Espíritu Santo de Dios. En consecuencia, no viven según el Espíritu, sino según su propio criterio.
Hay mucha gente que hoy en día está viviendo de esta forma. Hay gente que se está amparando en el hecho de que como no cometen pecados, entonces no necesita ni asistir a una iglesia, no necesita ni siquiera del Señor Jesucristo. Yo soy autosuficiente para mi vida. Y note que no es suficiente solo con no cometer pecado en la carne. Lo he dicho miles de veces, no exagero. Fuera de la iglesia usted puede encontrar mejor gente que la que hay dentro de la iglesia. Pero aún así hay gente que aún de esa forma no heredará el reino de los cielos. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, dice, sino conforme al Espíritu. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible estar sin el Espíritu de Cristo. ¿Entiende? Usted va entendiendo ahora sí qué significa estar en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siguen surgiendo preguntas de este texto. ¿Cuál es la ley del Espíritu entonces de vida en Cristo? Porque el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, analicemos un poco este texto. Lo repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Saben cuál es? Iglesia, la gracia. La gracia. La gracia es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Va a entender? Amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué es ser librado de la ley del pecado? Porque dice, vuelvo y leo, mire, note lo hermoso de leer textos como estos, pero detenidamente. Yo les preguntaba hace unos días en el ayuno el lunes, ¿ustedes leen la Biblia? Sí, la mayoría dicen sí. Segundo, ¿usted escudriña la Biblia? Y la mayoría no escudriña la Biblia. Lee la Biblia, pero no escudriña la Biblia. Y escudriñar es insistir hasta encontrar el producto, el fruto que se busca. Eso es escudriñar. Leer es simplemente pasar sus ojos sobre un texto sin profundidad. ¿Está claro? No se conforme con terminada la noche en su momento de devocional personal, allá en su intimidad. No se conforme con el hecho de decir, uy, esta noche me devoré los 10 primeros capítulos de Romanos. Yo llevo como 10 años tratando de entender estos dos versículos. ¿Entienden? ¿Está claro, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el verso 2, repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la gracia, atienda a eso porque hay que aprender a leer la Biblia de esta forma. Es decir, porque la gracia puesta en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Entienden? Entonces miren lo que este texto significa. Porque la gracia en Cristo me ha librado de la condenación según la ley que era para mi muerte. ¿Va a entender? Ahora sí mejor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es ser librado de la ley del pecado? Es haber sido librado de la condenación, como ya dijimos, que provoca la ley del pecado. Ahora mírenlo de esta forma. Si la Biblia dice no robarás, Éxodo 20 lo contiene, ¿cierto? No robarás. Y resulta que usted robó. Si en ese momento le aplicaran el juicio, ¿qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría? Culpable.
culpable. Y si es culpable, necesita o merece ser condenado. ¿Cierto? Entonces note esto, la ley está diciendo no robarás. Pero si usted robó, mire, yo aquí es donde quiero que usted entienda el alcance y la profundidad de lo que significa la sangre redentora de Cristo para nosotros. Si usted robó, no quiero retrotraerlo en sus pecados pasados. Si está cometiendo pecados, piense en ellos ahora. Pero lo que sí es cierto es que por los pecados que usted comete o cometió, por la ley es juzgado y la ley lo está sentenciando, lo está condenando. Y Ezequiel 18:20 dice: y el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá, ciertamente morirá. Miren esto. ¿Está claro eso? Entonces, por la gracia en Cristo Jesús, soy libre de la condenación que me provocaba a mí. Cuando soy escudriñado por la ley es el que me dice: usted se robó los diezmos de la iglesia, ladrón. ¿Está claro? Solo con ese evento, si no existiera Jesucristo, estoy muerto. Pero note esto, Ezequiel 18:20 dice: y el alma que pecare, esa morirá, ciertamente morirá. Note que aquí no está siendo condenado el cuerpo, sino el alma. Aunque la ley se comete sobre el cuerpo, la afectada directa sobre el pecado sin redención es su alma o la mía. ¿Entiende eso? Ahora entiende por qué usted no podía salvarse de usted mismo. Ahora entiende por qué usted, aunque maneje unos altísimos estándares de ética y moralidad, de su cuenta no puede hacerlo. Porque solo por la gracia en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En consecuencia, ya dijimos, por la ley soy condenado. Y la consecuencia sería, ya dijimos, no solo la muerte física. La ley condenaría no solo mi cuerpo, sino también mi alma. ¿Cuál es la mayor preocupación del Señor Jesús? La salvación del alma. ¿Entiende eso? Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén. Ahora, atienda, si la ley me condena y merezco por la ley la muerte, estaría perdido, y la muerte del alma. ¿Usted entiende la importancia de entender el Evangelio y todo lo que tiene que ver con el pecado? Note que aunque el cuerpo lo constituimos en vehículo con el cual cometemos el pecado, la ley recae sobre el alma. Qué tremendo es eso. Para los que no creen que hay vida y muerte después de esta forma de vida, miren lo que la Biblia está diciendo. El alma puede ser condenada. Cuando alguien le diga: no, pero es que después de la muerte no hay nada así, pues leamos lo que está diciendo acá Ezequiel 18:20. O leamos lo que dice Apocalipsis 2:11. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Para los incrédulos y la muerte en esta forma de vida, y que de ahí para allá no hay más. Mire lo que dice la Biblia: hay una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La que se hará después del juicio, el juicio final. Apocalipsis 20:15 dice: el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
se da cuenta que hay una tremenda actividad espiritual después de que los seres humanos cesamos esta forma de vida. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Amén. Y nuestra esperanza está puesta no en vivir en bienestares. No está mal vivir bien, de hecho hay que procurar vivir bien, pero esa no es la trascendental forma. La trascendental forma que debemos buscar los hijos y las hijas de Dios definitivamente es espiritual. ¿Cuántos creemos eso? Amén. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que mientras usted se dedique a los deleites desordenados de la carne, usted es objetivo de la ley de Dios. Ahora todos lo seremos, porque todos vamos a ser juzgados por la ley de Dios, no la ley del hombre. ¿Está claro? Entonces, lo que no logra la ley, lo alcanza la gracia. Y aquí es donde cobra importancia el hecho de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se haya hecho carne, como dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, mire esto, ¿qué era lo imposible para la ley? Iglesia, la salvación. La salvación. La ley no te salva, te condena. Es la gracia la que te salva. ¿Está claro? Amén. Entonces mire esto. Si usted no recibió a Cristo, la ley se descarga y usted como pecador sin arrepentimiento, sin Cristo, ya ha sido condenado. ¿Se da cuenta? Mientras que usted como creyente, aún siendo pecador, y cuando digo pecador no hablo de su actualidad, hablo de toda su vida, porque ante la ley el pecado no precluye. Ojo con eso. Somos perdonados de nuestros pecados, claro, creyendo genuinamente, por supuesto. Pero cuando seamos juzgados, dice la palabra de Dios, y ojo con este asunto. Cuando usted recibe a Cristo, usted ha sido perdonado de sus pecados. Pero si sigue pecando, ese pecado que sigue manchando una nueva criatura, sí le va a ser cobrado en el día del tribunal de Cristo. ¿Entiende? No es que tengamos licencia para pecar. Entonces, según el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Le pregunto, ¿usted entiende esto? ¿Lo entiende? Miremos, ya dijimos que lo que era imposible para la ley, ¿cierto? La ley no me salva, me condena. Por cuanto era débil por la carne, mire que aquí es donde tocamos ese aspecto. ¿Qué lo hace a usted débil según el texto? Si no hay ley, no se condenaba de pecado. Pero ya existiendo ley, la ley enmarca nuestro pecado, nos dice que somos pecadores, en consecuencia nos está indicando que merecemos la condenación y en consecuencia la muerte. ¿Está claro eso? ¿Cierto? Dice Dios, aquí empieza de este versículo la parte que definitivamente nos llena de esperanza. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, mire esto, ¿no entiende?
Se lo explico de esta forma. Supongamos que los que estamos aquí representamos la humanidad. Todos. Toda la humanidad está representada en nosotros. Si yo miro esto, digo, definitivamente, todos pecadores. Y si todos pecadores, todos muertos. ¿Va a entender? ¿Listo? Ahora dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, miren lo que significa. Imagínense que se abre esa puerta y entra el Señor Jesús en esta forma de vida, como una persona, como lo fue hace 2000 años. Si Él se sienta ahí, yo probablemente podría seguir pensando lo mismo. Todos los que estamos aquí somos pecadores, porque estamos envueltos en esta carne llena de pecado. ¿Está claro? Amén. Por eso dice la Escritura, en semejanza de carne de pecado. No se pareció a nosotros el Señor físicamente, no tomó forma de siervo, dice, pero también hay que entenderlo, tomó forma de ser humano, siendo también el Espíritu. Pero miren lo trascendente de esto. Entonces el Señor viene, se mete aquí cualquiera de nosotros, pero este que tiene de especial, si es como nosotros. ¿Dónde están las alas? A ver, póngalo a volar, a ver si vuela. ¿No fue esa la tentación de Satanás? Si no puedes volar tú, pues vendrán los ángeles para que no tropieces. ¿Entiendes? Los judíos que en su tiempo veían al Señor Jesús en medio de las actividades diarias, cotidianas, no podían creer que fuera Dios, que fuera el Hijo de Dios, porque se parecía a todo lo demás. Y todo lo demás, cuando usted mira al ser humano, es inevitable, definitivamente inevitable, asociarnos con el pecado. ¿Entendemos eso? Amén, iglesia. Amén. Ahora, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ya lo entendimos, y a causa del pecado, mire, esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús no hubiese tomado forma de hombre, sería imposible para nosotros que fuese nuestro ejemplo. Imposible. Ahí sí podríamos decir, no, pero un espíritu que no tiene las necesidades que yo tengo, ¿cómo no va a pecar? ¿Cierto? Y mucha gente afirma eso. Venga, pero es que él siendo Dios, pues ¿cómo no iba a cometer ningún pecado si es que era Dios? Pero tomó la forma de hombre, se hizo semejante a la carne de pecado, pero sin pecado. No pecó nunca el Señor Jesús. Y solo de esa forma nos convenía entender muchas cosas, entre ellas la que ya mencioné. No podía ser ejemplo para los hombres de que es posible vencer al pecado también en esta forma de vida. Pero note esto, ya no de nuestra cuenta, sino con su presencia en nosotros y la del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está claro? Porque dice, bueno, ya pasó eso. Note usted, como dije, que siendo como espíritu. Ahora mire esta parte. El Señor Jesús, antes de ser manifestado en esta forma de vida, en esta carne, mire lo tremendo, siendo espíritu también obedeció al Padre. Siendo espíritu. Ahora uno dirá, no, pero es que venga un espíritu chévere, porque es que un espíritu no tiene necesidades. Un espíritu no va a pecar. ¿Sí? ¿Y cómo cayeron ángeles? ¿Cómo cayó la tercera parte de los ángeles?
hoy. Se da cuenta que aún sin tener esta misma forma de vida, siendo en forma de espíritus, por el hecho de también tener libre albedrío, también se podía pecar. La tercera parte de los ángeles y Satanás pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya los ángeles no tienen perdón. Ellos ya conocieron el trono de Dios y la gracia de Dios a plenitud allá en su reino. Por eso no pueden ser perdonados. ¿Entendemos? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús, en sus dos naturalezas, espiritual y física, siempre fue obediente. Es decir, siendo hijo de Dios, sin haberse manifestado en carne, siendo espíritu, obedeció al Padre. Es decir, también fue modelo para los espíritus en el cielo. ¿Está claro? Como lo vino a hacer terrenalmente, en esta forma corporal, material y física terrenal, sin cometer pecado. Como Dios Padre no se va a complacer de su Hijo de esa forma. ¿Entienden? ¿Le da la gloria a Dios? Amén. Ahora, ¿por qué era necesario que el Hijo viniese en semejanza de carne de pecado? ¿Cierto? Lo dice él mismo enseguida. A causa del pecado. Es decir, note esto. Ojo con lo que les voy a decir. El Señor Jesús, en el huerto del Edén, antes de la comisión del pecado, nunca se iba a hacer carne. ¿Entienden? Nunca lo iba a hacer. No era necesario. El hombre era perfecto. ¿Entendemos? Y solo hasta la comisión del pecado, el hombre adquirió la necesidad de ser redimido, porque de su parte perdió lo que tenía originalmente en el huerto. Contaba desde ya con la gracia de Dios. ¿La perdió? Con la comisión del pecado el hombre cayó de la gracia de Dios. Por eso fue necesario que Jesucristo hubiese hecho todo lo que hizo. Amén. Eso es todo lo que está diciendo este texto. Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted va a morir algún día? Claro. ¿Debido a qué? A las consecuencias y a las causas del pecado. Porque el hombre había sido diseñado para vivir de esta forma eternamente. Amén. Entonces, repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y cuál es la justicia de la ley? Nota cómo salen y salen preguntas. Sabemos que es la ley todo aquello que enmarca la conducta pecaminosa del hombre. Pero ¿cuál es la justicia de la ley? La muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, dése cuenta. A pesar de recibir a Cristo, morimos a esa forma de vida. Claro. Pero entonces se hace necesario que eso pase para que esa justicia se haga una realidad. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la santidad es solo para cuando su merced sea espíritu? Le pregunto. ¿Para cuándo es la santidad? Para allá. Ahora mismo. La santidad le conviene al pueblo. Se dice desde el Antiguo Testamento. ¿Será que la santidad no le conviene a la iglesia? Por supuesto que sí.
Aleluya. Entonces, porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne. Cuando usted se piensa, atiéndanme a esto y mire para acá. Cuando usted se piensa según su carne, y puede evaluarse a través de este texto, le pregunto, ¿en qué se la pasa pensando? Dice el texto, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Note que no está diciendo acá, se consuman en las cosas de la carne, no. Piensan, obviamente después ejecutan. Pero a mí la palabra de Dios me enseña que el Señor Jesús ni siquiera pensó pecaminosamente. ¿Con qué autoridad podría decir el Señor Jesús? Si miras a la mujer de tu prójimo, aunque no estés con ella, pero si la anhelas en tu corazón, ya adulteraste con ella. Porque ni siquiera pensaba él en pecar. Le hago una pregunta. Usted ya ha alcanzado niveles espirituales en donde lo que hacía en otro tiempo que era pecaminoso, ya ni siquiera lo piensa. Gloria a Dios. Y así debe ser. Así debe ser. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire cómo se agasaja el débil en la carne. Es que soy débil. Eso es agasajarse su propia carne. Porque está diciendo la Escritura, porque los que son de la carne no solo hacen cosas de la carne, sino que ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Vuelvo y le digo, quiero que piensen un momento. Cuando usted está solo, que es cuando está en mayor peligro, ¿y qué piensa? Se dedica a darle rienda suelta a pensamientos que lo pueden llevar a cometer pecados. Mire desde dónde, cuando hablamos de dominio propio, desde dónde usted tiene que empezar a trabajar sobre su propia persona, sobre lo que piensa allá profundamente. Porque es que si usted se dedica a pensar en el pecado, créame que lo más probable es que termine cayendo en pecado. Cuando usted se encarga de alimentar de ideas, ¿cuál es el combustible del pensamiento? Las ideas, los pensamientos. Y cuando usted se dedica a eso, entonces se va gestando el pecado, porque empieza usted a estimular lo que la Biblia llama la concupiscencia, es decir, la debilidad. Y es desde allí donde el débil afirma y erige el estandarte a su Dios: soy débil. ¿Entiende? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? ¿En las cosas de la carne? ¿En las cosas del Espíritu? ¿Cómo se da cuenta usted en qué anda? Vuelvo y le digo, sencillamente evalúe su pensamiento allá en la soledad. ¿En qué se la pasa pensando? En verdad usted se encarga de llenar su pensamiento de cosas del Espíritu. ¿Entiendes? Usted toma ese tiempo y, por ejemplo, se dedica a orar, se dedica a leer la palabra, escudriñar la palabra, dedica tiempo de alabanza y adoración, dedica tiempo de esa adoración individual. Yo no sé cuántos de ustedes lo hagan. Usted se arrodilla solo, o así no se haga de rodillas,
Pero usted está solito por ahí, y usted es de los que se goza y deleita en la alabanza solo. Es de los que, mire, el pensamiento no solo es para distraerlo, el pensamiento es para entrenarlo a una nueva forma de pensar. ¿Entiende eso? Qué fácil es contaminarse de las cosas del mundo. Fácil, fácil. Hace unos días que me subí a un colectivo, y eso me pasa, mire, y es que eso lo he evaluado. Y el señor del colectivo llevaba un volumen altico en su equipo. Y iba sonando una canción que en mi época de joven escuché mucho, esa merengue. ¿Sí? Y lo escuché y estuve expuesto a eso unos minutos. Cuando iba subiendo las escaleras del apartamento, iba buscando las llaves, y entonces me quise hacer consciente de lo que estaba pensando. Y resulta que no solo estaba pensando, sino que estaba cantando esa canción. ¿Se da cuenta lo fácil que es contaminarse? Fácil, fácil se contamina. Y si usted tiene una debilidad, cuídese más bien. Porque la tentación empieza a entrar suavemente. ¿A cuántos nos gusta el arequipe acá? Como esa primera cucharadita de arequipe. Delicioso arequipe. Pero si usted da rienda suelta, después llegará el hastío. Porque uno no alcanza a comerse un tarro de arequipe. ¿Entiende? Ni siquiera hay que darse el gusto de probar. ¿Entiende eso? Ahora, aquí podemos encontrar implícitamente un poderoso consejo bíblico de cómo vencer su debilidad. Dedíquese a estructurar su pensamiento, ya no en cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes siguen sintiendo debilidad por cosas? Solo respóndaselo ahí sentado. Probablemente siga sintiendo debilidad por algunas cosas. Algunas debilidades no son pecado, pero muchas debilidades sí pueden ser pecados o conducirnos a cometer pecados. ¿Entienden? Entonces mire el consejo bíblico que hay acá, tan sencillo pero tan profundo. Dedique su pensamiento al Espíritu. Cuando usted pone al Espíritu Santo en su cabeza, ¿cierto? Y a través de la palabra de Dios, mire, usted le está ganando batallas. Esa guerra interna que libran incluso creyentes con debilidades que no han podido derrotar todavía. Esa es una gran forma de combatir esas fuentes de pecado. ¿Entiende, iglesia? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuánto le damos las cosas? Aleluya. Mire esto, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mire esto. Ocuparse de la carne es muerte. Si ya entendemos cómo debo ocupar mi pensamiento para pensar y para que el Espíritu Santo definitivamente esté establecido en mí, entonces ¿cómo debo hacer? No ocuparme de las cosas de la carne. Miren, no le dé carbón a ese fuego. ¿Entienden? Gloria a Dios. Ahora, porque el ocuparse de la carne es muerte, oído a esto, es muerte. Ya dijimos, ¿a qué lo puede llevar el pecado? A la muerte. La ley te dice, hiciste esto. La ley dice, no harás esto, estás muerto. ¿Está claro?
Y ahí es donde debemos tener cuidado en nuestro argumento. Pero es que yo soy cristiano. Sí, pues hay que mostrarlo en la firmeza del carácter. ¿Vamos entendiendo? Amén. Aquel que cae en la tentación del pecado es como si estuviese afirmando que su concupiscencia y su debilidad son más fuertes que el Espíritu Santo de Dios. ¿Está claro? ¿Entendemos esto, iglesia? Ahora, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. ¿En qué ocupa su tiempo? Vuelvo a lo mismo. ¿En qué ocupa su tiempo? Muy probablemente su tiempo de trabajo esté distraído con su trabajo. Pero como decía el filósofo José Luis Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿A qué? ¿A pensar en qué? ¿O en quién? ¿Entienden? De la misma forma en que ese avivamiento puede darse en nosotros, de la misma forma ese avivamiento se pudo haber apagado. En el ayuno hacíamos un ejemplo muy corto y muy interesante. Haga de cuenta que usted es una vela y la vela está prendida y de pronto la vela se apaga. Le pregunto, ¿la vela se prendió ella misma? ¿Y la vela se apagó ella misma? ¿Me entienden? Es decir, para que la vela recibiese fuego, necesitó de algo externo. En la vela estaban todos los elementos para que ese fuego persista. Pero el fuego no lo provoca la misma vela. ¿Está claro? Pasa lo mismo en nosotros con el Espíritu Santo. Usted mismo de su cuenta no puede encender ese fuego de avivamiento, sino es el Espíritu Santo el que lo enciende, porque usted y Él están en comunión. Tengo que decirle algo: no espere que haya un avivamiento de su vida cuando usted está consumado en sus pecados. No lo espere. Nunca va a haber un avivamiento. ¿Entiende? Es como si a esa vela le cayese un montón de agua, o usted la sumerge en agua y estando sumergida en agua trata de encenderla. Nunca va a encender. ¿Está claro? Entonces se requiere de unas condiciones, primero internas, de unas condiciones externas, pero siempre se necesita, en el caso de la vela, de alguien que la prenda, de la misma forma en que usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para que avive de su fuego en nosotros. Amén. ¿Está claro? Ahora vuelvo al mismo asunto. La vela se apaga, ¿cierto? La vela se apaga. Pero aunque ella quiera volver a tener luz y brillar y dar calor, tampoco lo va a poder hacer de sí. ¿Entienden? Entonces, de aquí, ¿qué dice? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, cuando usted está en comunión con el Espíritu Santo, así como hemos leído incluso muchos memes hoy en día, en la intimidad es en donde empieza a encenderse el avivamiento. No esperemos movimientos como mucha gente lo espera, que aquí una
tracalada de locos gritando en la iglesia, pensando que eso es el avivamiento. Eso no es avivamiento, iglesia. Eso es desorden. El avivamiento es ese fuego que hay dentro de nosotros que nos va a guiar a no seguir pecando. Ese es el verdadero avivamiento. Amén. Gloria a Dios. Hay pastores que en la iglesia no hay avivamiento. Perdóneme, ¿cuántos pecadores consumados hoy en día hay en la iglesia? ¿Cómo se va a encender el fuego del Espíritu Santo? ¿Entienden? Es que la responsabilidad del avivamiento de la iglesia es del pastor. ¿Seguro? ¿Usted entiende eso? Amén. Mire, el avivamiento es una experiencia personal. Entienda. Pero si usted y 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 yo estamos en santidad, pues el avivamiento va a ser general de la iglesia y va a rebosar el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Lo entiende, iglesia? Dele la gloria a Dios. Es donde entendemos asuntos que, si bien es cierto, hacen parte del historial de las enseñanzas bíblicas en el Antiguo Testamento. Cuando encontramos por qué perdió la segunda batalla el pueblo de Israel en cabeza de Josué, la batalla de Ai, el pueblo o la ciudad de Ai perdieron la batalla. Acuérdense lo que ocurrió. Un solo personaje cometió pecado. Uno solo. El pecado de Acab. Y recuerdan lo que pasó. Por ese solo pecado de una sola persona, todo un pueblo perdió una batalla. Yo quiero pedirle, iglesia, que usted revise estas cosas. Hay familias que han perdido sus posesiones porque su cabeza estaba perdida. O porque todos se perdieron. Basta con que el pecado empiece a abrir brecha en medio de una familia, es más, en medio de usted, en medio de una familia, en medio de una iglesia, en medio de una nación. Y así como dijo el Señor Jesucristo, un poco de levadura leuda toda la masa, la contamina. Entonces, iglesia, quiero invitarlo esta mañana que examinemos esos asuntos de nosotros. ¿Cómo estamos manejando nosotros nuestra guerra personal? Porque sí vivimos una batalla, y eso es cierto. Cada uno de ustedes y yo tenemos batallas personales que librar. Tenemos cosas diferentes que llevar a los pies de Cristo. Pero ¿cómo estamos llevando a cabo esa guerra espiritual? ¿Estamos siendo sensatos con lo que estamos escuchando hoy? ¿Usted se da cuenta de eso? A mí me alegra verlos en la iglesia, en el templo. Pero créanme, eso no es suficiente para que usted sea limpio de los pecados. Porque es que el que limpia no es el pastor, ni el templo, ni siquiera el bautismo en agua. ¿Entiende? No descuide su vida, ni descuide su comunión con el Espíritu Santo de Dios. No sea que esté en peligro, dice Hebreos, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado. Y tengan mucho cuidado con esas doctrinas que se vienen levantando hoy en día. Miren que aquí juntamente se habla que la salvación no es por obras, lo entendemos, pero es que las obras deben ser el resultado de caminar en esa fe. Yo no puedo fraccionar
la verdad de la salvación por medio de Jesucristo y fraccionarla de la santidad del creyente. Nunca podré hacer eso. La Biblia me está enseñando que lo uno y lo otro deben ir juntos. ¿Está claro? Amén. Entonces la salvación viene de mi Salvador Jesucristo. Sí, claro. Pero mi respuesta debe ser definitivamente que entonces yo tenga evidencias de esa fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y aquí yo no estoy cambiando la doctrina de la predestinación ni nada de esas cosas. Pero a mí no me cabe en la cabeza cómo puedo enseñar solo que tranquilo, no haga nada, que usted, ya Cristo lo hizo. Sí, eso es cierto. Pero eso me deja a mí pensar entonces que entonces yo no tengo que hacer nada de aquí en adelante. De ahí que muchos están pecando estando sentados en las iglesias. ¿Está claro, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Miren eso. Sansón fue ungido de Dios. Iglesia, le pregunto, ¿Sansón fue ungido de Dios? Y porque fue ungido de Dios, entonces Dios estaba agradado por echarse con prostitutas, como lo describe Jueces. ¿Cierto que no? De hecho, llega el momento donde dice la palabra de Dios en Jueces que la presencia del Espíritu dejó a Sansón. Lo abandonó. ¿Está claro? Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿no qué? ¿Qué dice ahí? No puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. ¿Qué saca el creyente sabiendo que la salvación viene por Jesucristo? Sí, perfecto. Entendemos la doctrina de la predestinación. Si yo no vivo para esa doctrina y para Cristo. Note que no, el solo conocimiento, como lo dijimos, no va a ser suficiente. Y no porque la salvación necesite de mis obras. Eso ya quedó claro. Usted imagínese aconsejando a alguien que está consumado en sus pecados. Venga, hermano, tranquilo, eso. Ya el Señor se subió allá en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo por ti, tranquilo, eso. No hay problema. ¿Qué puede entender el que no sabe de estas cosas? Que entonces se puede vivir de cualquier forma. Entonces no son guiados al arrepentimiento. ¿Está claro? Gloria a Dios. Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? ¿Según su alma? ¿Según su espíritu con minúscula? Según la suegra, según el suegro, según su jefe, según su pastor, según el médico, ¿según quién? Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Es decir, usted tiene que ser íntimo con el Espíritu Santo. ¿Quiere no seguir cayendo en pecados? Busque al Espíritu Santo. Búsquelo todos los días. Con más denuedo, búsquelo cada vez. Y si se siente débil, ¿cuánto más? Cito algo que citaba hace unos días, ¿cierto? Y voy a usar un ejemplo
si me lo permiten. Bueno, después se los explico, porque es algo largo. Sigamos. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, miren, noten esto. Yo quiero que usted entienda hoy esto. ¿Quiénes son casados aquí? Levanten la mano. Listo. Ofelita y Armandito, díganme. Ustedes son esposos, ¿cierto? Está bien decir, Ofelia está en Armando y Armando está en Ofelia. No, porque eso físicamente es imposible. Ocupan dos espacios diferentes. Ojo con eso. Aunque sean una sola carne, no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Entiende eso? Pero aquí es donde viene el gran misterio. ¿Cómo es que la Biblia sí dice? Vuelvo y leo. Ahora no veo. Verso 10. Pero si Cristo no dice está con vosotros, sino dice está en vosotros. Le hago una pregunta, ¿dónde están sus intestinos? En mí. ¿Dónde está su corazón? En mí. ¿Dónde están sus muelas? En mí. Bueno, las suyas están en su boca y las mías en la mía. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces noten, ahí sí puedo decir, mis intestinos están en mí, es decir, dentro de mí. De la misma forma en que el texto dice, pero si Cristo no dice está con vosotros, sino está en vosotros. Mire el especial énfasis que yo he hecho con ustedes, especialmente en el seminario, cuando les hablo de leer bien y aplicar bien hasta las preposiciones, hasta la gramática, porque es diferente decir con Cristo, Armando y Ofelia. Armando está con Ofelia, ahí sí suena lógico. Pero si digo Armando está en Ofelia, ¿se da cuenta? Entonces, pero aquí el texto dice, pero si Cristo está en vosotros, es decir, dentro. Mira el poder espiritual que hay en eso. Cristo debe estar en usted, es decir, dentro suyo. ¿Está claro? Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Se da cuenta? Usted no podía defenderse de su cuenta. Aquí no está diciendo, y si tú eres tan inteligente, entonces serás salvo, tú y tu casa. Y si ya tienes la mansión que soñaste, entonces ya eres salvo, tú y tu casa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si hemos creído en el Señor, entonces seremos salvos. Pero mire lo que significa eso y lo que implica eso. Si Cristo está en mí, aunque yo sea condenado por la ley, seré juzgado por la ley, tendría que ser condenado y en consecuencia debiese ser muerto por la ley. Por el hecho de que Cristo esté en mí, soy justificado delante de la ley. Y aunque haya sido condenado por la ley, seré salvo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces dice, repito, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Este espíritu está con minúscula, es el espíritu humano. Era el que necesitaba ser liberado porque el alma lo tenía esclavizado al pecado. Ahora ya no es el espíritu, es decir, esa fuerza, porque en el hombre sí es esa vitalidad, el espíritu de vida. En el hombre sí es esa fuerza, esa vitalidad, ¿cierto? Entonces dice que el espíritu vive a causa de la justicia. Mire cómo se libera el espíritu. Ese mismo espíritu que usted llevaba a la taberna, que usted llevaba a las drogas, que usted llevaba que movía su cuerpo para ejecutar el pecado, ahora ha sido libre y ya no es el que lo va a llevar a la taberna, es el que ahora lo trae a la iglesia. ¿Entiende? Yo le hago una pregunta: ¿qué cree que lo trajo ya a la iglesia? El Espíritu. Su espíritu libre. ¿Usted ha notado esto? Los pecadores consumados no van a la iglesia. No van a la iglesia. De hecho, buscan argumentos para no ir a la iglesia. Y de hecho, más aún, buscan argumentos para justificarse para no ir a la iglesia. Y empiezan a elaborar una cantidad de perversidades. Yo no necesito de la iglesia. ¿Está claro? Gloria a Dios. Ahora, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, atienda eso porque este versículo quiero que se lo lleve bien claro hoy. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue? El espíritu del Padre. Entendemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritus. Empezamos hablando del Espíritu de Cristo. Ojo a esto, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Biblia habla de que hay un Espíritu de Cristo. Venga, ¿cómo es que usted conoce a Cristo? ¿Y cómo es que Cristo está en mí? Si es que entiendo que Él está sentado a la diestra de Dios. Espiritualmente Él está con nosotros. Por eso dijo, ¿sí? Cuando comisiona a la iglesia, ¿qué es lo que dice? Y he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo físicamente se fue, murió, resucitó y se fue. Y si bien es cierto, nos dejó el Espíritu Santo que fue derramado en la tarde del Pentecostés. Pero note esto: ¿cómo se cumple la promesa del Señor Jesucristo de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo? Es decir, que tiene el poder de estar en nosotros. No podríamos decir que somos iglesia de Cristo sin Cristo. Si somos iglesia sin Cristo, ahí sí tendríamos que decir: esta es la iglesia del pastor Juan. ¡Qué horror! Ahí sí hasta yo mismo saldría corriendo. ¿Entienden? Gloria a Dios. Entonces, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El espíritu del Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Está claro? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis, y aquí incluye ya al Espíritu Santo. Es decir, se lo resumo así: si el Dios en el que usted cree, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no están en usted, no es hijo de Dios. ¿Qué le hace? Si es lo que nos ha estado destruyendo Dios, al que no tiene el Espíritu del Señor, no es de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo a eso, ¿guiados por quién? ¿Por usted mismo? ¿A dónde lo lleva su propia guianza? ¿A dónde? ¿A qué? A la muerte. Al pecado en principio y después a la muerte. ¿Entiende? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras del Espíritu, de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién debe guiar al creyente? Ahora, ¿cómo se ofende la gente cuando uno le dice que eso no es de su opinión? Y hay gente con una autosuficiencia en este asunto. Hay gente que porque ha logrado ciertas cosas, un reconocimiento social, empresarial o lo que sea, entonces sienten que son tan autosuficientes y creen que no necesitan del Espíritu Santo. ¿Está claro? Cuando la Biblia me está diciendo que al Hijo de Dios lo guía es el Espíritu de Dios. ¿Y a qué lo va a guiar el Espíritu de Dios? Le pregunto. ¿A qué? ¿A qué? A hacer lo bueno para agradar a Dios. Finalmente, para terminar, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Gloria a Dios. Amada iglesia, yo la verdad espero que esta palabra haya calado en lo profundo de su ser. Amén. Amén. Miren, los tiempos no son fáciles. Los tiempos no son fáciles. Qué distracción en la que anda el mundo. Ayer sí me dediqué un rato a ver el partido de Ecuador y Curazao. Todo un culto religioso. Todo un culto. Nos critican a nosotros porque somos religiosos, pero ellos están practicando su religión. Es el fútbol es una religión. Los himnos son las alabanzas. Y el sermón es el partido como tal. Se están dando cuenta de la cantidad de símbolos satánicos que están usando. Todo el tiempo nos están recordando que eso ha sido dedicado a Horus, el ojo que todo lo ve. Todo inicio de partido, usted ve el ojo de Horus ahí, simulado con las dos banderas y el mundo. Cuando usted lo mira y le da la vuelta, perdónenme, pura la ideología del mundo de la oscuridad representada. El ojo de Horus, el que usted encuentra en los billetes del dólar. Toda la doctrina que se descarga de la misma masonería y los Illuminatis está ahí. Pura psicología.
toma eso. Usted ve la gente súper emocionada, llorando porque suena su himno, arengando a su equipo. Uno dice, wow, si la iglesia estuviese así de avivada, esperando a Cristo. Pero vean, nos distrae cualquier cosa. Cualquier cosa es argumento para no venir a la iglesia. Ahí sí surgen la cantidad de argumentos. Entonces, mis hermanos, yo espero que esta palabra hoy haya abierto un poco más sus ojos espirituales. Amén. Pónganse sobre sus pies. Padre bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra que nos revela, nos instruye, nos aconseja, nos marca el derrotero, Señor. Nos ilumina y nos orienta por dónde debemos caminar. Gracias porque quita toda venda de ceguera. Gracias porque aunque nos confronta en lo profundo, limpia nuestro ser, nuestra alma, Señor. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos. Yo te pido que nos bendigas, que mantengas este lugar de tu presencia, Señor. Que estés en nosotros como aprendíamos y reforzábamos nuestro conocimiento hoy. Que permanezcas, Señor. Que más bien esa llama de ese fuego de avivamiento más bien se haga más intensa, más profunda, más cálida, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Y no permitas que nosotros nos apartemos, amado Dios. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Padre, sabemos que los tiempos se acaban. Sabemos que el cumplimiento de cada una de tus profecías se va haciendo palpable, evidente, Señor. Permítenos más bien estar preparados para lo que sigue, Señor. Porque cuando revisamos tu palabra, entendemos que se acrecienta tu ira, Dios. Hoy vemos como la tierra tiembla, Señor. Hoy vemos cómo se estremecen los cielos, cómo las aguas se vuelcan sobre los secos, Señor, y lo inundan todo intempestivamente, amado Dios, con furia, como queriendo desarraigar lo que tanto estorba. Dice tu palabra, Señor, que la naturaleza espera aún a ser liberada, gime aún así. Y si la naturaleza gime de esa forma, ¿cuánto más tendría que estarlo haciendo tu iglesia, Señor? Gracias, bendito Dios. Encomendamos este tiempo, Padre, este día, Señor. Nosotros ya sabemos quién es nuestro gobierno. Eres tú, Cristo bendito. Eres nuestro Rey. Eres nuestro Señor. Más bien sí te pedimos, amado Dios, que tomes el control de esta nación. Que a quien sea que tú hayas decidido poner en eminencia, amado Dios, lo toque tu Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y a nosotros como tu iglesia, Señor, que podamos perseverar hasta el fin. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que nos has dado. Amén.